Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Junta de Extremadura. El objetivo de esta convocatoria, como saben, es presentarle a la opinión pública, a la sociedad extremeña, el trabajo conjunto que el INCOES está realizando con la Consejería con competencias en materia de economía y también con organizaciones empresariales, a las cuales le queremos agradecer su colaboración desde el primer momento, para que el comercio electrónico sea seguro, sea accesible, pero que además sea también una palanca de desarrollo económico. Independientemente del efecto que haya podido tener la pandemia de la COVID y el efecto que esta pandemia ha podido tener en cuanto a acelerar la digitalización de los procesos en general y de determinados sectores, como es el sector del comercio en particular, ya el comercio electrónico era cada vez más usado, incluso antes de la fase más aguda de esta pandemia. Y los estudios de la Comisión Europea así lo ponían de manifiesto, ¿no? En el año 2009 el total de los consumidores que usaban el comercio electrónico era el 32% aproximadamente, mientras que en el año 2020 esta cifra casi se duplicaba o más, pasaba de duplicarse, lo utilizaban el 62%. Lo cierto y verdad es que en los estudios que hay en el año 2022, hasta el 85% de los adquirientes utilizan de alguna forma el comercio electrónico. Y digo de alguna forma porque ahora diré algo singular de la evolución del comercio electrónico que me parece de mucho interés para que el comercio sea una palanca de motor, de desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. Sin duda ninguna, la introducción y la penetración de la forma de comprar por parte de los adquirientes, por parte de los consumidores y de los usuarios, supone muchísimas oportunidades donde las personas en las encuestas de satisfacción lo que dicen es que hay una mayor oferta o pueden acceder a una mayor oferta. También obtienen precios más competitivos de comprar en el comercio electrónico, pero sin duda ninguna nos plantea una serie de retos que tenemos que intentar abordar desde los poderes públicos, pero siempre en colaboración, ya digo, con las organizaciones empresariales. Estos retos son la brecha digital, que no podemos seguir abriéndola. Por lo tanto, aquí hay un amplio paquete de medidas en el ámbito de la Consejería de Economía y del resto de la Junta de Extremadura en combatir esta brecha digital. Otro de los retos es la globalización. Los comercios electrónicos, no todos los comercios que se utilizan de forma electrónica pertenecen a este país y, por lo tanto, están sujetos a la regulación que las empresas tienen en este país. El comercio está más deslocalizado, por lo tanto, el control se convierte en algo más difícil y eso es un reto para el INCOES, para el Instituto de Consumo de Extremadura. Y, por último, hay un nuevo reto que es la seguridad. La seguridad, que también es un reto para el Instituto de Consumo de Extremadura. Hay estudios, los últimos estudios de las consultoras, lo que nos dicen es que el 78% de los internautas que tienen entre 16 y 70 años compran en Internet. Eso supone que en España serían 24,7 millones de personas las que harían uso del comercio electrónico. La conveniencia de hacerlo, la oferta y el precio, como les decía, son las ventajas que estas personas encuentran a utilizar el comercio electrónico, pero si vamos a preguntarle qué es lo que más valoran del comercio electrónico, dicen que ellos comprarían más, hasta el 74% de los encuestados dicen que comprarían más y que compran más si el comercio es de confianza.
Internet, en este momento, es el canal de búsqueda de información principal, ocupando el 93%, y un 80% de los adquirientes materializa la compra a través de Internet. Sin embargo, si tienen que fiarse de quién les recomienda comprar por Internet, los expertos ocupan el 76% para cambiar esas decisiones y el 75% los familiares o las personas más cercanas a ellos. Nos interesa analizar también los comportamientos postventa que las personas tienen en el ámbito del comercio. De hecho, 7 de cada 10 han dejado la cestita o el carrito que aparece en la página web a medias alguna vez. 7 de cada 10 han quedado el carrito de la compra alguna vez sin finalizar el proceso. Y esto se debe, en el 54% de los casos, a pensárselo mejor y en el 48% de los casos porque cuando han hecho la compra y lo han pasado al carrito han visto que había gastos de envío, que no se lo habían advertido con antelación en la página web. El 12% valora muy positivamente recibir el producto que han comprado en las primeras 24 horas y el 48% en las 48 horas. Les decía que del comportamiento lo más interesante que me parece para que el comercio sea una palanca de motor, o sea, el motor económico que nos permita salir de esta nueva crisis en la que estamos inmersos, y es que lo que se está consolidando en nuestro país, también en nuestra comunidad autónoma, es el canal híbrido, que le llaman. Es una mezcla del comercio de proximidad con el comercio online. De hecho, si analizamos quiénes hacen uso de la compra por Internet y también en tienda física, lo hace el 62% de los españoles. Eso supone, con respecto al año anterior, 4 puntos porcentuales más. Y si hacemos la proyección a largo plazo, a varios años, esta compra híbrida supondrá un 80% de nuestras compras, lo que supone 7 puntos porcentuales más. La compra en físico y poco por Internet la utiliza el 22%, es decir, cae un punto porcentual, y si lo llevamos a largo plazo cae 5 puntos porcentuales. Y la compra en Internet sin utilizar la tienda física la utilizarían un 16%, cae 3 puntos porcentuales, y un 9%, que caería 2 puntos porcentuales más. Por lo tanto, creemos que esto supone una oportunidad para el comercio extremeño. De ahí que la Dirección General competente en materia de comercio de la Consejería de Economía y el Instituto de Consumo de Extremadura, junto con las organizaciones empresariales, hayan ido a utilizar esta oportunidad que brinda el canal híbrido de comercialización. Y lo hacemos en general desde la Junta de Extremadura con herramientas como, por ejemplo, figuran, mejor dicho, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Estoy hablando del bono digital. También estoy hablando del fomento y la formación digital a los menores y a las personas de edad, o estoy hablando del mecanismo de recuperación y resiliencia en la transformación digital también del sector del comercio. La nueva Agenda Europea del Consumidor, que incide sobre la lucha efectiva de derechos e intereses de las personas consumidoras y que viene reflejado en el segundo Plan de Marco de Consumo de Extremadura, tiene como objetivo cuidar, proteger, formar y hacer una labor preventiva en esas nuevas formas del comercio. Si tiramos de las estadísticas del Instituto de Consumo de Extremadura, entre el año 2007 y 2019 se revisaron cientos de páginas web, detectándose un 60% de incumplimientos en las normas de información precontractuales y de ejecución contractual. El INCOES, en el año 2021, de las 200
inspecciones realizadas, el 65% incumplían. Saben que desde el año 2021 hay un Real Decreto Ley que, además, el incumplimiento de una serie de normas supone multas para el comercio. Y estas multas, que cuando los sectores empresariales son grandes, a lo mejor tienen poco impacto, en la estructura del comercio en Extremadura, que suelen ser pymes o micropymes, tienen mucho impacto. Por eso hemos tomado la decisión de realizar un papel preventivo más que fiscalizador con respecto al comercio electrónico. El Instituto de Consumo de Extremadura no solo está para fiscalizar la actividad, está también para realizar actividades preventivas. Porque realizando las actividades preventivas, los consumidores pueden estar más protegidos sin necesidad de que tengamos que multar al sector empresarial, que viene ya muy castigado de la fase de la pandemia. Y ofrecemos para ello formación y asesoramiento en una actividad formativa que está abierta en la página del Instituto de Consumo de Extremadura, que se está fomentando a través de todas las organizaciones empresariales de la comunidad autónoma y que esta convocatoria de prensa tiene el objetivo de que se conozca aún más para que se haga uso de ese paquete formativo, de ese paquete informativo y de los ítems que deben cumplir las páginas web, los portales de los comercios electrónicos para que cumplan con la legalidad y ofrezcan servicios de calidad. El objetivo del INCOES es facilitarle las cosas también a la Consejería con competencias en materia de economía, para que puedan hacer un verdadero desarrollo de la actividad comercial dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Todas las fichas están en la página web del INCOES con respecto a los programas formativos, que se dirige fundamentalmente, ya digo, a los empresarios y que de momento ha tenido bastante acogida. Los elementos esenciales son qué información se le ofrece y los elementos esenciales que posteriormente cumplan con las condiciones contractuales, obviamente. Y por mi parte nada más, le paso la palabra al consejero de Economía y posteriormente abriremos un turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias, señoría vicepresidente. Bueno, pues efectivamente presentamos el proyecto, este programa formativo Comercio Electrónico en el sector empresarial. Yo creo que una de las cuestiones más relevantes que debemos de poner encima de la mesa es la transversalidad del proyecto, cómo diferentes ámbitos de la Junta de Extremadura se ponen de acuerdo y en este caso no tanto para ayudar al consumidor, que al final es el que pueda padecer de forma definitiva cualquier irregularidad relacionada con los temas comerciales, sino que ponemos el foco en las empresas, ¿no? Yo creo que es lo más relevante o lo más singular probablemente de este programa respecto de las iniciativas habituales, así como la participación de diferentes estamentos, tanto el Instituto de Consumo como en este caso la Secretaría General de Comercio y Economía, la Dirección General de Empresa y Avante como entes adscritos a la Junta de Extremadura o correspondientes a la Junta de Extremadura. Asimismo, se va a contar con la participación de otras entidades, otros organismos públicos e instituciones, como pudiera ser la Cámara de Comercio de Cáceres o la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, así como cualquier otra que quisiera sumarse a lo largo de esta iniciativa. Yo creo que debemos significar esa formación, además va a ser una formación presencial, con lo cual va a poder permitir la interactividad y el debate entre las diferentes partes y sobre todo esa implicación, como digo, por parte de los organismos o de las direcciones generales, departamentos que tienen relación más directa con el empresariado, con las empresas. El vicepresidente ha dado datos prolijos y profusos de todo lo que estadísticamente ahora mismo ha supuesto el auge del comercio por Internet, del e-commerce que conocemos. A mí me gustaría puntualizar algunos datos por completar esa información, ¿no? Actualmente, el 98% de las empresas en Extremadura, en el ámbito regional, tienen medios para poder acceder a Internet. El 62,1% de las empresas de más de 10 empleados
usa Internet o bien medios sociales, porque no solo son las páginas web de comercio, también están los canales o los vehículos de las redes sociales para ejecutar la venta de productos y, por tanto, la puesta a disposición de los mismos para el público en general, ¿no? Relevante también que sea la industria, el sector de la industria, el que mayor uso hace de estas webs comerciales o estos canales de venta. En las empresas de menos de 10 empleados, esta cifra baja, un 19,8% tienen webs comerciales, usando las redes sociales en torno al 39%. Comentaba el vicepresidente anteriormente los grandes retos que tenemos, ¿no? Competencias digitales, globalización y, por tanto, control e internacionalización de los productos y todo lo relacionado ahora con eso que se llama ciberseguridad, ¿no? Yo creo que debemos de poner, lo relevante, vuelvo a incidir, es dar seguridad a las empresas, dar seguridad a nuestro empresariado. El comercio electrónico es algo novedoso, que además trasciende a nivel legislativo los diferentes países de actividad, puesto que esa globalización nos lleva a contemplar diferentes tipos de legislación internacional, las cuales no siempre el pequeño comerciante conoce, ni tiene por qué conocerlas, y se hace cierta labor de seguidismo respecto de grandes webs comerciales. Yo creo que es fundamental el poder acercar toda esa regulación, toda esa legislación, toda esa problemática, y efectivamente no perseguir, sino ayudar a poder formalizar este tipo de acciones, ¿no? y que sea un elemento más, un canal de venta más y completamente o totalmente arreglado para evitar posibles problemáticas posteriormente. Actualmente en Extremadura contamos para poder desarrollar todo este tipo de actividades y relacionado con el programa Kit Digital impulsado por Red.es dentro del marco de recuperación y resiliencia, con 126 agentes digitalizadores. Estas son las empresas que puedan implantar en las pymes o bien a los autónomos actividades relacionadas con comercio electrónico dentro de ese programa, como les digo, del Kit Digital, ¿no? También es importante que recabemos o reflexionemos un tanto acerca de las 2.625 empresas que desde que lanzamos la primera convocatoria ya en 2016 se han acogido a la misma para implementar actividades de comercio electrónico en la comunidad autónoma, con una inversión de algo más de 11 millones de euros, ¿no? Como les decía, debemos llevar a cabo, por tanto, esa reflexión acerca de trabajar en beneficio de los empresarios, en este caso, en beneficio propio de los emprendedores, sobre todo en un contexto actual de la digitalización y de ese impulso que, además, desde la Junta de Extremadura estamos impulsando, estamos acompañando para cumplir con todo este marco normativo y que además, como ha explicado el vicepresidente, evitar sanciones que, por pequeñas que sean, son de una gran cuantía, comparándola con el tamaño de las empresas o incluso de las propias actividades y de sus propios volúmenes de facturación, ¿no? Por tanto, es informar y dar conocimiento a los distintos operadores para evitar que se den todas estas casuísticas. Veréis, hasta la fecha hemos realizado diversas convocatorias. Una de las últimas fue la de ayudas al teletrabajo y al emprendimiento digital y comercio electrónico y TIC, en este contexto post-pandemia y pandémico. El 96,43% del total de los solicitantes optaron por solicitar ayudas de marketing online, por tanto, dentro del ámbito del comercio electrónico. Pero también el 63,10%, por tanto una parte de ese 96%, optó también por la puesta en marcha ya de tiendas online. Ya tenía un servicio más o menos establecido de marketing y lo que dio fue el salto hacia la comercialización. Tenían su página web, que nos entendamos, y la cual podía ser informativa, de conocimiento, y dieron el paso a implementar tiendas online. Por tanto, activar servicios de comercialización.
ha dado los datos el vicepresidente acerca de la evolución que eso ha tenido en este contexto y que además vamos a ver incrementado con toda seguridad, ¿no? En esta última convocatoria hay algo más de 2.000 solicitudes, donde además hemos incorporado nuevos servicios subvencionables en el contexto del e-commerce, ¿no? Aplicaciones móviles para el comercio online, la logística, la parte logística de Internet, la creación de marketplaces, es otra de las componentes que se podrá abordar en este contexto formativo, el formar parte de una gran comunidad en la cual tú simplemente te adhieres y pones con unas normas y con unas regulaciones, pones tus productos para que sea un tercero quien realmente los traslade y los mueva, ¿no? Esta idea yo creo que a todos nos puede sonar de grandes plataformas logísticas. Pero también, como les decía, portales de empresa y proveedores de servicios de pago. Al final va todo encaminado a este proyecto, a este mundo de comercialización electrónica. Además, ponemos ahora en marcha, a través del nuevo decreto de Fondo Tecnológico, actualmente se encuentra en exposición pública y que lanzaremos en pocas semanas, nuevos servicios o a disposición de las empresas, con subvenciones mayores del 80%. Van a ser en total 2.869.468 euros para pymes y para asociaciones sin ánimo de lucro. Estas dos líneas van destinadas, como les decía, a pequeña y mediana empresa del comercio minorista, por tanto va a tener la oportunidad de continuar desarrollando o empezar a desarrollar todo este ámbito de comercialización, y para las asociaciones sin ánimo de lucro dentro del sector comercial. Aquí el destino de estos fondos es muy claro, es solo y exclusivamente el sector comercio, ¿no? Los gastos elegibles, para que tengamos una idea, van a ser nuevas tecnologías, el análisis, técnicas de analítica, lo que conocemos como el Big Data, soluciones en ciberseguridad, muy importante porque es cierto que en este campo, y es una probablemente de las cuestiones más desprotegidas, es la seguridad del dato privado, ¿no? Las empresas están administrando una cuantiosa información privada de los usuarios, nuestra, en definitiva, y debemos de tener garantías de que esa información está totalmente protegida en todo momento, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto, en la última encuesta de las TIC en Extremadura, se nota respecto de años anteriores un ligero incremento en inversión en materia de ciberseguridad, por tanto en seguridad del dato, pero todavía esto es una cuestión que es nacional, no es una tendencia nacional, no tenemos un valor menor en Extremadura. Pueden ustedes verlo, no recuerdo ahora mismo el dato, pero en torno al 8%, si mal no recuerdo, la media nacional está en una cifra muy pareja, ¿no? Esa concienciación se nota en las tendencias de los últimos meses, de los últimos años, pero cada vez más son más conscientes las empresas de que deben reforzar ese capítulo. Canales cortos de comercialización, transformación digital del sector ambulante, son otras de las acciones que vamos a llevar, así como la sostenibilidad, cuestiones de sostenibilidad y economía circular, mejor atención y mejores puntos de mejor venta, ¿no? En definitiva. Todo esto son acciones que ponemos a disposición del empresariado para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía. Por tanto, reforzando, lo que no debemos perder de vista, o yo creo que es relevante, es en la medida en que potenciemos, incrementemos la información, pongamos recursos a disposición del empresariado, aseguraremos un beneficio final en el campo del ciudadano, en el campo de la ciudadanía. Para todo esto, además de estos ciclos formativos, vamos a intensificar también la difusión o la posible información que los empresarios, las empresarias o los emprendedores puedan adquirir en los diferentes puntos de acompañamiento empresarial, lo que conocemos como PAE. Vamos a desarrollar también la formación del personal que atienden estos puntos, para poder dar orientaciones al respecto también en este campo. Va a ser una cuestión novedosa que reforzaremos para que las iniciativas que aborden estas cuestiones en estos puntos de atención puedan ser resueltas sobre la marcha y cuenten ya con los canales informativos, formativos, acerca de los cuales puede desarrollar, puede intensificar todo el conocimiento al respecto. Por tanto,
vamos a reforzar, además de las orientaciones habituales, como las que versan sobre la mejora de la capacidad competitiva, el asesoramiento sobre todo lo que es el tema de permisos, el permitting, la permisología, lo que es relativo a las fuentes posibles de financiación, que se informa también en estos puntos, líneas de ayuda, los mentoring. Bueno, pues acompañaremos, como les digo ahora, todo lo relativo a la seguridad que se genera o que debe generar una empresa cuando está presente en Internet. Esto además viene a reforzar la iniciativa que hace unos días poníamos de manifiesto, presentábamos, que era la Escuela de Financiación Empresarial. Bueno, pues esto no deja de ser otra escuela, pero en el marco de las competencias digitales, que además vamos a ir reforzando con los diferentes programas de adquisición de competencias digitales para la ciudadanía, que tanto la Consejería de Educación y Empleo como la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital va a poner en marcha en pocas semanas. Algunos de ellos están ya activos y en funcionamiento por parte de la Consejería de Educación y Empleo. Nosotros los pondremos en próximas semanas, se pondrán en marcha, serán otra vez, y en esta ocasión lo haremos a través de los grupos de acción local, a través de Redex, ¿no? Por último, asociaciones de comercio de la región y los dinamizadores de comercio en los ayuntamientos van a ser elementos clave en estas acciones formativas, ¿no? Sin su colaboración, que al final son los activos que permean el territorio, que llegan sobre todo a las instituciones, para que estas instituciones puedan a su vez replicar todas estas cuestiones en el empresariado y la ciudadanía. Van a ser claves en este proceso de formación, ¿no? Por tanto, yo creo que conocer también todas estas ayudas o todas estas herramientas va a mejorar la competitividad, va a mejorar, por tanto, la formación y la cultura digital de empresarios, empresarias mayores o menores en tamaño que operan en nuestra región, ¿no? Yo creo que es una iniciativa novedosa y que se viene a sumar o que viene a sumarse a los diferentes ámbitos de actuación en los cuales queremos poner a la empresa en el centro en el objetivo de mejorar todas sus capacidades, sus habilidades para, insisto, desde la Administración poner nuestro granito de arena para mejorar la competitividad, en definitiva, mejorar la internacionalización de los productos, y en esta vía es fantástica, o bien la nacionalización de los productos. Nacionalización me refiero a la comercialización a nivel nacional, ¿no? Poco más, quedo a vuestra disposición, como dijo el vicepresidente. ¿Preguntas? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuándo comienzan estas formaciones? No sé si se sabe ya cuántas sesiones incorporarán o si será a demanda de los empresarios y empresarias que participen y sus inquietudes, que se irá diseñando el contenido, o si ya está diseñado. También quisiera saber algún detalle más sobre la financiación de esta formación, a cuánto asciende y cómo se plantea. Gracias. Bueno, la formación se está dando ya. De hecho, ya ha habido actividades formativas realizadas a instancias de si no me equivoco, de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, de la CREX, lo cual ya se están realizando las actividades formativas. Las actividades formativas están divididas en 4 módulos, unos que van dirigidos más a lo que es la configuración de la propia página donde se aloja el comercio, y luego están los elementos de los que hablaba el consejero de Economía. La actividad formativa será a demanda, y lo vamos a hacer con personal propio del Instituto de Consumo de Extremadura y también, por supuesto, de todos esos agentes, tanto de los dinamizadores como de los PAE, como de la Dirección General de Empresa, como de la Secretaría General de Comercio, para realizarla, ¿no? Si luego hubiese que hacer alguna actividad más extraordinaria, pues ya lo diseñaríamos. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que esto es un cambio en la mentalidad del Instituto de Consumo de Extremadura, que se está llevando no solo en el sector del comercio, que se está llevando en otros sectores también, donde la actividad preventiva es muy importante.
porque realizar actividades preventivas significa que no se sufra, porque la mayoría, no les he dado el dato, pero la mayoría de por qué se incumplen los elementos que forman parte de los portales donde intentan realizarse ese comercio electrónico, la mayoría de los incumplimientos, yo diría que cerca del 80% es por desconocimiento. Y eso es lo que no podemos hacer. Si el principal problema es el desconocimiento, hay que formar, informar y sensibilizar. Y luego hay una parte importante dentro de la actividad formativa, que es un módulo de autocontrol, donde a través de un listado de elementos que son clave para que aparezcan en esos portales, tiene que cumplir la empresa la identificación del vendedor y del servicio de atención al cliente, las características del producto, el precio, los gastos y los pagos, el desistimiento, cuando se produce el desistimiento, si hay que recabar datos o no hay que recabar datos, las garantías y los servicios postventas que tienen y las condiciones generales y las cláusulas abusivas. Esos son los elementos que forman parte del autocontrol que se le ofrece a las empresas para que ellos mismos, cuando están diseñando sus propias herramientas de comercio electrónico, chequeen si lo están cumpliendo. Porque si lo están haciendo bien para el consumidor, pero también lo están haciendo bien para la propia empresa, ¿no? Y eso da muchísima más seguridad. Y de presupuesto, al ser algo interno de la propia comunidad autónoma y al ser algo que es a demanda, pues permítame que no le pueda dar una cifra exacta. ¿Más? Sí. Buenos días. Sobre otra cuestión, consejero, este fin de semana Un segundito, por favor. No sé si hay alguna pregunta más sobre este tema. Sí, yo quisiera saber, dentro del análisis que han hecho al hacer esta iniciativa, ¿cuáles son los mayores pegas, inconvenientes que ven las empresas, sobre todo, supongo, las más pequeñas, a la hora de implantar el comercio electrónico? ¿Es logística? ¿Es seguridad? ¿Es medios de pago? Me gustaría saber el estudio que han realizado, qué es lo que, vamos a decir, más problemas tiene el empresariado de las pymes a la hora de llevar a cabo este comercio electrónico. La potencialidad que tiene el proyecto es que tenemos un empresariado que está sensibilizado. Ese es el principal elemento para poder desarrollar este proyecto. Y que si no están sensibilizados hay que sensibilizarles. Y la segunda cuestión es conocimiento en global de la normativa que regula esto. Porque además es que es una normativa reciente, del año 2021. Y cuando se enteran es cuando le llega la sanción a su empresa. Y esto es lo que no puede ser. Evidentemente hay cosas que cuestan más trabajo, las pasarelas de pago siempre son difíciles de gestionar y hacerlos con mucha seguridad. Y lo que hablaba el consejero de Economía de la ciberseguridad de los datos, pues que también es algo en lo que tendremos que trabajar, ¿no? Aquí, en la utilización del comercio electrónico en general, incluso por los grandes operadores del comercio electrónico, se dan muchas cosas como un consentimiento tácito que realiza la persona consumidora y probablemente haya que ser un poco más activo, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí en esta sala pueden hacer una radiografía de nuestro consumo en este momento a través de lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Por eso me parece un elemento importante. O añadiría, complementando un poco la información, el reto es salir a competir fuera. ¿Cuál es el reparo? ¿Cuál es el gran reto, más que reparo, al que se enfrenta sobre todo el pequeño consumidor? Es un salto nuevo, es abordar un nuevo canal de venta, el cual cuestiones de ciberseguridad, la protección del dato, pasarelas de pago, son nuevos elementos virtuales. Al final es lo mismo que estás haciendo, pero es algo virtual. Todo lo virtual conlleva siempre cierto desconocimiento, y más en un mundo en el cual, en este sector concretamente del e-commerce, muy globalizado. Por tanto, yo creo que pequeñas píldoras, pequeñas formaciones ayudan a reafirmarse
en cuanto a la necesidad de dar ese salto, ¿no? Para ser más competitivos. Eso es lo que se pretende cuando se ponen por parte de la Administración, por un lado, las acciones formativas que desde el Instituto de Consumo van a ponerse en marcha, y por otro se complementa o es un complemento fantástico a la oferta de ayudas que la Administración, que la Junta de Extremadura pone a disposición de los comerciantes o de los empresarios para que comercialicen sus productos en el canal digital, ¿no? Por tanto, el reto al que se enfrentan viene perfectamente complementado. Un cierto desconocimiento, básicamente, y por otro, el afianzar unos costes de implantación. Queremos colaborar y estamos colaborando desde los dos ámbitos. Ese sería un poco el complemento, ¿no? Sí, había otra pregunta sobre este tema, creo. Sí, comentaba antes, si he cogido bien el dato, que en 2021 se habían llevado a cabo 200 inspecciones, de ellas el 60% incumplía y conllevaba multa. ¿Ese tipo de multas a cuánto asciende las...? Si he dicho eso, me he expresado mal. ¿O lo he entendido mal? Incumplían. Incumplían. No soy capaz de decirle cuál es el dato de las multas porque no lo tengo. Incumplían. Algunas veces simplemente advertir a la empresa que tiene que hacer lo que sea. El 65% de las páginas, de las 200 páginas revisadas en el año 2021 tenían algún incumplimiento y la mayoría era por desconocimiento cuando se le advierte a la empresa. ¿Conlleva multas en ese caso? No sé qué porcentaje conlleva multa, pero me intereso y se lo digo por parte del Instituto de Consumo. Porque decía que para una empresa pequeña podía ser realmente un palo gordo. Sí, es que la tipificación de las faltas que se realiza en el Real Decreto Ley del año 2021 eleva la cuantía de las multas o de las sanciones tanto en la parte en las tipificadas como leves como en las tipificadas como graves. Entonces, si te echan una multa de 10.000 euros, a lo mejor a un comercio grande o a una empresa grande, 10.000 euros no le supone tanto, pero a una pyme o una micropyme le puede comprometer la viabilidad. Entonces, por eso estamos muy preocupados de hacer esa labor preventiva, ¿no? Si tienen el dato actualmente del empresariado extremeño, ¿cuánto vende ya por Internet? ¿Qué porcentaje aproximado? Podríamos saber de los... ¿Tienen alguna idea? Interesamos y os lo facilitamos. ¿Vale? No lo tengo encima, no lo tengo ahora mismo. ¿Vale? Y ahora ya sí, sobre otros temas. Que estando yo es una cosa... Sí, le decía que este fin de semana ha habido concentraciones en Zafra y Fregenal por la carencia, dicen, de algunos recursos sanitarios en ambas zonas. Pedían al SES soluciones por ello o ante ello. Bueno, las concentraciones que he visto, primero yo creo que hay que respetar que la gente haga esas concentraciones, evidentemente, y que reclamen lo que creen que deben tener. Algunos datos para que no haya dudas. Con respecto a la situación de Fregenal de la Sierra, se debe pensar en zona de salud, y la zona de salud no es solo Fregenal de la Sierra. Y luego hay algo que decía la alcaldesa en algunos de los informativos que he podido ver, que decía que le había costado mucho trabajo, poner allí el soporte vital básico en las ambulancias. No ha costado ningún trabajo. Es que no había ningún soporte vital básico ni en el contrato del 2017 ni en este último contrato. Fue una mejora de la empresa que se decidió poner allí. O sea que lo del trabajo para conseguir el servicio. Y ahora digo, esa zona de salud, que es la zona de salud de Fregenal de la Sierra, tiene, con el contrato nuevo de las ambulancias, más dispositivos que tenía con el contrato de las ambulancias cuando estaba Tenorio. En concreto tiene una A1 más, que es una ambulancia asistencial más, que está en la zona de salud. Lo que pasa es que no está en Fregenal de la Sierra, está en Segura, pero que pertenece a la zona de salud. Por lo tanto, creo que han ganado en la zona de salud de Fregenal de la Sierra teniendo una A1 más. ¿Qué diferencias hay entre un soporte vital básico y una A1? La ambulancia es exactamente igual.
La dotación exactamente igual. El soporte vital básico tiene 2 conductores, que son los que lo atienden, allí localizados, en el pueblo. Mientras que la A1 tiene un conductor localizado y el otro se puede activar en cuanto lo decida el médico. ¿Ventajas que tiene la A1 frente al soporte vital básico? Que el soporte vital básico no lo puede mover el centro de salud. Es decir, si hay un problema urgente o muy urgente en el centro de salud, tienen que trasladarlo con otra ambulancia que no es el soporte vital básico, o llamar desde el centro de salud al 112 para que el 112 active el soporte vital básico. Con las ambulancias A1 que hemos puesto, lo pueden activar desde el centro de salud. Por lo tanto, acortamos tiempo de atención y de evacuación del paciente que lo necesite. Lo digo para que las personas que se concentran tengan toda la información posible, porque esto entiendo yo que es importante. Entiendo yo que es importante porque mejora mucho, ¿no? No sé si me preguntaba por alguna otra zona. No, la concentración de Zafra, básicamente lo que yo he escuchado es que se necesitaba invertir más en infraestructura, en ese hospital y en cualquiera de los hospitales. Es decir, mientras más infraestructura, más moderna, mejor, evidentemente. Y lo que pasa es que estamos invirtiendo, no hemos dejado de invertir. Hay cosas que se ven más y cosas que se ven menos. Pero, por ejemplo, un problema que teníamos muy importante era la climatización de ese hospital, la obsolescencia de todo lo que es las infraestructuras que no se ven, pero que se sienten, esas están mejoradas. Y próximamente incluiremos la parte de fisioterapia que no estaba en el hospital inicial. Y recuerdo que en la legislatura pasada hemos posibilitado que se pueda recibir quimioterapia en el hospital de Zafra. Es decir, que no lo estamos dejando a su caer, que estamos invirtiendo. Y ahora, con respecto a los profesionales, hay una falta de especialistas. Yo creo que ya como le pasa a Madrid, ya no hay que decirlo, porque en este país los medios de comunicación sobre todo hablan de Madrid. Bueno, pues como ya tenemos problemas que se están evidenciando de falta de médicos en Madrid, pues ya no hace falta decir tanto que lo que faltan son médicos. Entonces, cuando tengamos médicos, que no quepa ninguna duda que los vamos a contratar donde lo tengamos que contratar. Pero si no hay médicos, tenemos que hacer un reajuste funcional de las plantillas, como hemos estado haciendo, por cierto. Y luego que piensen que son un área de salud. Un área de salud que tiene 2 hospitales. Un área de salud que tiene más servicios que tenían en época de Insalud. Y un área de salud que no creo que lo que se merezca es dar marcha atrás en las prestaciones sanitarias, porque está mucho más conseguido de lo que se ha atrasado en este tiempo, ¿no? Con lo cual, y respetando las concentraciones, que ya digo que las voy a respetar siempre, creo que los datos son positivos y que, por supuesto, de lo que no hay motivo es para que ninguna plataforma se llame de auxilio, porque no se auxilia lo que no está deteriorado, ni de otras palabras que puedan sonar a que aquello se esté dejando a su caer, porque no es así. ¿Más? Sí, yo le quería preguntar por un tema de consumo. Es el tema que afecta a Extremadura y afecta a toda España, que es el tema de los problemas que hay con los cambios de tarifa, sobre todo en el gas, también en la electricidad, pero sobre todo se están dando ahora en el gas. Decía anteriormente el portavoz que la Junta no puede actuar a motu propio, no puede poner a iniciativa propia multas o investigaciones. ¿Qué tiene que hacer entonces el consumidor que se encuentra con ese problema que no puede cambiar hacia una tarifa más económica, más barata para él? ¿Qué paso debería dar? El Instituto de Consumo de Extremadura está haciendo una labor muy importante, así como el resto de la Administración General, en informar de la tarifa que es más conveniente para cada consumidor en concreto. Por otra parte, los servicios de atención social básica están utilizando de forma muy eficiente la clasificación de consumidor vulnerable para poderles recomendar que se acojan
al bono eléctrico o, en su caso, al bono térmico. Ahora, ¿qué es lo que no podemos hacer de motu propio ni siquiera denunciándolo al consumidor? Cambiar las tarifas. Es que es un mercado regulado. ¿No se pueden? Bueno, eso sí que es algo que se está trabajando desde el Instituto de Consumo de Extremadura y que se está trabajando por parte del Gobierno de España también, por parte del Ministerio de Consumo. Es decir, tenemos que intentar que el acceso, es que pensé que se refería a la tarificación o que se refería a otras cosas. Si es el acceso a la tarifa de últimos recursos, sí que se están haciendo y se están emprendiendo acciones con las comercializadoras y con las distribuidoras para que las personas puedan acceder de mejor manera, sabiendo que es difícil y que en algunos casos las grandes empresas incluso se han desgajado en filiales para ofrecer ese tipo de factura. Que es complicado, pero sí se puede actuar de oficio. En ese caso sí. Pensé que decía, en el caso de las tarifas, en un mercado regulado, es como si yo digo que mañana en la farmacia, por el Enalapril, en lugar de pagar lo que sea, va a pagar usted menos porque reclama. Eso no lo podemos hacer. Pero en el caso del acceso a la empresa, sí. Pues hablar con las comercializadoras. Sí, hablando con las comercializadoras cuando tenemos la información. Hombre, tenemos un Instituto de Consumo de Extremadura que está muy capilarizado en el territorio. Lo tenemos en todas las mancomunidades. Nos llegan reclamaciones que son muy diversas y entonces analizamos una a una y en función de eso tomamos la decisión concreta. Pero se está hablando activamente con las empresas, no solo el INCOE, el Ministerio de Consumo del Gobierno de España. Me consta también que el Ministerio para la Transición Ecológica también está haciendo lo mismo, es decir, intentando que las personas podamos hacer frente a estos precios que desgraciadamente nos está imponiendo la guerra de Ucrania, ¿no? A volver a las ambulancias, se ha referido usted a lo de la zona de Fregenal de la Sierra, pero también durante este fin de semana ha habido protestas en la zona de Villar del Rey, donde se están recogiendo firmas, y en la zona de la Codosera. Sí, ahí hay una situación distinta. Ahí lo que hace bastante tiempo ya se plantearon el que hubiese en las poblaciones un vehículo, que es una ambulancia, puesta en el pueblo, los días de diario desde las 15 horas hasta las 8 de la mañana, los días de diario, y los fines de semana durante 24 horas. Esas ambulancias no pueden no pueden trasladar a un paciente grave. No sirven para trasladar a un paciente grave. Para lo único que estaban pensadas esas ambulancias es por si tenían que trasladar a alguien desde el domicilio al centro de salud. Y siempre que no fuese un aviso urgente. Con lo cual, no en la Codosera y en Villar del Rey, en toda la comunidad autónoma ese vehículo se ha mostrado absolutamente ineficiente, porque no hace nada. La mayor parte de las veces no se mueve, porque no puede hacer ni traslados interhospitalarios, no puede trasladar pacientes si están graves, no puede... permítanme la expresión, un vehículo de transporte desde unos núcleos rurales a otros núcleos rurales. Y no parece que eso sea las necesidades que tienen los ciudadanos. Pudiendo invertir en otros recursos, como tiene este pliego, que permita esa cobertura de la zona de Fregenal, por ejemplo, con 2 ambulancias a 1, frente a la una que tenían en el concurso anterior, pues me parece que es más razonable, porque la sociedad se va a beneficiar más que si le ponemos allí una ambulancia en el pueblo. Y ya está. Porque para eso servía, para tener una ambulancia en el pueblo. Que eso da seguridad, pero es que da igual que tuviese motor que no tuviese motor, permítanme la expresión. Es que no se movían.
Entonces, la actividad que tenían era una actividad francamente prescindible, ¿no? En fin, incluso en ese sentido, pues yo, cuando estén las firmas, las recibiré y daré las explicaciones que se tengan que dar a los alcaldes y alcaldesas de la zona, que, por cierto, los que lo han pedido se lo hemos facilitado sin ningún género de duda. Y algunos de los que han salido lo saben. ¿Más? Muchas gracias. Muchas gracias.